Buenas tardes, bienvenidos todos al webinar El Big Data y su importancia en la vida cotidiana. Yo soy Rogelio Gómez y junto a la ingeniera María Eugenia Segovia los vamos a acompañar hoy en esta conversación. En los sistemas informáticos existen varios conceptos fundamentales que son necesarios saber antes de entrar a los conceptos de lo que llamamos macrodatos, que en inglés realmente se llama Big Data. Para ello debemos conocer claramente lo que significa el dato y cómo lo podemos diferenciar y o complementar con la información. Entonces, bueno, nos hacemos la pregunta, ¿qué es un dato? Un dato en realidad es un tipo de variable que contiene una serie de números o palabras sin contexto, que al procesarlos y darles una interpretación, esta es convertida en información. Los seres vivos, para poder obtener información en el proceso de la comunicación, necesitan realmente de los datos. Estos datos pueden venir de cualquier formato y de cualquier orden, porque es que los seres humanos cuando hablamos comunicamos datos y estos pueden ser también por señas o por colores o por datos ambientales. Bueno, eso es irrelevante. Sin embargo, estos datos sin contexto en la mayoría de las veces son inentendibles. Para poder darle significado al dato debemos entender para qué son esos datos y después de eso podemos construir la información, es decir, generar ideas de esa información. En la computación funciona exactamente igual, puesto que la computadora no es capaz de generar información de la nada, y para generar esa información se le deben de entregar datos en cualquier formato y tener el programa adecuado para ello. Y es que bueno, en el Internet de las cosas, todos los sistemas de todos los tipos tienen algo en común, que es el dato. Todos los sistemas en el Internet almacenan datos, todos los días a todas horas. Desde nuestros minicomputadores de bolsillo llamados smartphones, estamos transmitiendo datos a centros de información en todo momento. Esta data es procesada, clasificada y almacenada, para que cuando posteriormente se necesite para dar una respuesta a una acción, esta puede ser usada lo más rápido posible. El dato es utilizado en todos los momentos de nuestra vida, solo que ahora hemos evolucionado la forma de almacenar esos datos. Antes solo utilizábamos nuestro cerebro, ahora utilizamos otros métodos, de la pintura a la escritura y ahora la informática. Según el artículo, la importancia de la calidad del dato nos indica lo siguiente, que en el 2009 habían 0,79 zettabytes de datos en Internet y para el 2015 ya había 7,9 zettabytes. Es aproximadamente 10 veces más en tan solo 6 años, es increíble. Y bueno, se estima que para el año 2021, que es este año, esa cantidad de datos se tiene que multiplicar aproximadamente 45 veces. Para el que no lo tiene en cuenta, en realidad es que todas las organizaciones a nivel mundial han tenido como el objetivo incrementar la cantidad de información que tienen sobre sus áreas y sobre sus clientes. Con estos datos pueden determinar el comportamiento de lo que quieran, para así tomar las decisiones más objetivas posibles y ser lo más eficientes posibles. Conociendo todo esto y entendiendo toda la información que acabamos de hablar, podemos tomar como referencia la frase popular del conocimiento es poder, que bueno, en el mundo tecnológico actual podríamos decir como Francis Bacon, la información es poder. Hablando de todo esto, pues ya entendemos que mientras más datos, mejor. Pero bueno, tampoco no vale la pena meter datos y datos y datos en un computador si en realidad no sabemos cómo utilizarlos. Y aquí es donde entra la estadística. Los datos, pues básicamente son comida con la que alimentaremos la estadística. Y en los macrodatos esto es muy importante porque a medida que los datos crecen, más incomprensibles se vuelven, porque son más complejos y pues tardan mucho más tiempo en analizarse. Gracias a la capacidad de cómputo que nos brinda un computador para procesar estadísticas, pues podemos hacer preguntas inusuales, como por ejemplo, ¿cómo saber qué va a querer un cliente sin conocerlo? Por ejemplo, si tenemos una enorme cantidad de datos almacenados, podemos resolverlos. Bueno, sin embargo, para esto hay que saber cómo aprovechar los datos porque simplemente no nos valen que estén allí al azar en una base de datos. Según el artículo Análisis de datos estadísticos, tenemos que afrontar los siguientes retos en la estadística. El reto número 1 es la recopilación de datos. En el segundo caso tenemos el procesado de los datos. El tercer reto es la presentación de los datos. En el cuarto reto tenemos el análisis de los datos. Y en el quinto paso, que es el último reto, que es la interpretación de los datos. En todos estos retos, uno de los más difíciles es la interpretación y el análisis de los datos, pero el reto del análisis de los datos es uno de los más esenciales, puesto que es muy importante reconocer el tipo de datos que tenemos almacenado. Debemos entender si son datos cuantitativos, que son los datos como números o resultados de alguna operación, o si son datos cualitativos, es decir, que sean capaces de medir cualidades de alguna interacción. Estos datos son muy indirectos. Existen varias formas de analizar un dato, podemos destacar las más importantes, que es por ejemplo la media aritmética y la desviación estándar. Tenemos también la visualización gráfica, que esto lo hablamos anterior en uno de los retos. Tenemos lo que es la regresión, tenemos también el análisis de sentimientos, el análisis semántico y por último tenemos el machine learning, que es uno de los temas que
podemos hablar del Big Data, que es lo que más utiliza el Big Data para esos temas. Bueno, después de entender un poco lo que es la estadística y conocer los conceptos fundamentales del dato, vamos a hablar de lo que es la información. Y bueno, los humanos hablan con palabras y las máquinas hablan con números. Y como se ha mencionado anteriormente, las máquinas realmente no son capaces de pensar. Y eso nos hace encontrar en un enorme dilema, que es cuando los seres humanos tienen un conjunto de datos y se desea transmitir a la máquina, que solamente entiende lógica matemática. Este problema genera aún más problemas, porque aunque un ser humano pueda pensar, el pensamiento también se puede sesgar y se puede alimentar una computadora con datos relacionados y organizados para crear narrativas e interpretaciones de resultados falsos. Como por ejemplo decir que, bueno, todos los humanos que han muerto han respirado oxígeno, por lo tanto el oxígeno produce la muerte. Esta idea, pues si lo piensas, es absurda. Pero una computadora realmente no puede comprender eso, porque una computadora no piensa, no entiende que la correlación no implica causalidad. Entonces, ¿cómo es posible crear información en una computadora? Bueno, según el artículo Convertir datos en información, la información debe ser evaluada en 4 aspectos fundamentales. Número 1, la calidad. El segundo punto es la oportunidad. Luego tenemos la cantidad. Y el cuarto punto es la relevancia. Antes de darle derecho a la ingeniera María Segovia, voy a culminar con una frase de Torrealba. Las personas somos simplemente una parte del sistema de flujo de información. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es María Eugenia Segovia. El rumbo que tomó la tecnología en general a partir de los años 80 con el desarrollo exponencial de los computadores era evidentemente un camino que iba a llevar a una existencia masiva de datos, ya que el interés tanto de profesionales de la informática como de los usuarios era tener todos los datos posibles en la palma de la mano, y el propio desarrollo de la tecnología lo exigía. Y aquí es donde entra el Big Data. Esta tecnología se encarga de procesar e interpretar las grandes cantidades de datos para poder generar información valiosa, que ésta se puede aplicar para optimizar procesos, entender las preferencias de clientes, evitar fraudes, entre otros. Y estos datos pueden provenir de las transacciones que realizamos diariamente en bancos, plataformas de compra y venta, nuestras redes sociales, incluso nuestra ubicación cuando se la estamos proporcionando a plataformas que le pueden sacar provecho para hacer marketing de comercios o muchísimas otras cosas. Un analista muy importante que se llama Doug Laney definió hace años al Big Data como una tecnología compuesta por 3 aspectos fundamentales, o lo que él llamó las 3B, siendo estas volumen, velocidad y variedad. El volumen hace referencia a la cantidad de datos que se manejan o se generan en una organización, que pueden tener orígenes de todo tipo. El Big Data, a su vez, procesa y analiza estos datos a grandes velocidades. En el momento en el que un dato se crea, de manera inmediata es convertida en información de valor. Y se admite una gran variedad de formatos, es decir, pueden ser datos estructurados, no estructurados o semiestructurados. ¿Por qué nos interesa esto en nuestro día a día, ya sea en el trabajo o nuestra vida personal? Bueno, pues porque como nosotros sabemos que en todo momento se están utilizando datos de las personas que ni siquiera imaginábamos para algún propósito. Un ejemplo de esto es que se pueden hacer predicciones de la conducta de las personas dependiendo de sus búsquedas de internet, sus patrones de compras, o también si tienes un reloj inteligente, los datos de tu ritmo cardíaco o lo que caminas se sube a internet para poder recomendarte actividades físicas, haciendo comparaciones con la información de miles o millones de usuarios. Las ventajas en estos ejemplos, ¿cuáles son? Bueno, pues te ahorras tiempo en búsquedas de internet, dándote resultados más inmediatos. Las inteligencias artificiales pueden evitar fraudes de compras riesgosas y pues tienes un amiguito que se preocupa por tu salud. Ahora bien, como profesionales, nuestra vida diaria también se basa en decisiones que tomamos para mejorar la calidad en los servicios o el funcionamiento de las organizaciones donde estamos trabajando. Y ya es de conocimiento popular que el Big Data es una tecnología muy efectiva para esto. El tratamiento de los datos es uno de los aspectos más problemáticos a la hora de trabajar con esta tecnología. Según un informe realizado por New Vantage Partners que se llama Encuesta Ejecutiva de Big Data e Inteligencia Artificial de 2019, el 53% de las empresas afirman que sus equipos de trabajo no disponen de competencias para el tratamiento de los datos. Y
el 52% afirma que no tienen ni siquiera competencias analíticas. Y estas son razones por las cuales han tenido grandes fracasos. Otra parte fundamental para el funcionamiento de un sistema de Big Data es el uso de las herramientas apropiadas para el almacenamiento y la gestión de los datos. Se han visto casos de empresas que quieren implementar el uso de Big Data, comenzando con el uso de herramientas como Microsoft Access, que es algo parecido a Excel. Este es un gestor de base de datos que se puede utilizar en proyectos pequeños donde no se necesita almacenamiento de datos masivos y donde no se vea comprometida la velocidad de los pedidos de información. Pero para Big Data es un error garrafal que con toda seguridad va a llevar a grandes problemas, llegando a necesitar incluso comenzar desde cero el proyecto. Se conllevaría una pérdida de recursos e incluso pérdida de los datos en el peor de los casos. Las tecnologías más apropiadas para esto y que también son las más populares son Apache Cassandra, Apache Hadoop y Neo4j para datos estructurados. Y por otra parte están MongoDB, Apache CouchDB y MarkLogic para datos no estructurados o semiestructurados. Bueno, sabiendo ya cuáles son los elementos fundamentales para el Big Data y su funcionamiento básico, podemos definir de qué manera se puede aprovechar o mejorar el abanico de soluciones que nos ofrece. El Big Data por sí solo permite obtener análisis de datos o información de gran valor para las partes interesadas, pero también está estrechamente relacionada con la inteligencia artificial en todas sus ramas. De hecho, podríamos decir que sin esta interconexión con la inteligencia artificial no se aprovecharía al máximo su potencial de la manera en la que se hace hoy en día. Y a la vez, sin el Big Data, la inteligencia artificial carece de su combustible principal, que es la data. Gracias al Big Data, los últimos años se han desarrollado, por ejemplo, algoritmos que pueden aprender de una manera tan precisa que, como mencioné antes, pueden hacer predicciones en los comportamientos de las personas, en sus gustos y preferencias, que sirven mucho para propósitos de mercadeo. De hecho, es uno de los usos más comunes que se les da hoy en día. Esto sirve para que diferentes empresas puedan utilizar nuestro historial de compras, los sitios que nos gustan, las cosas que vemos y buscamos por internet, y esto por mencionar lo que es más conocido para todos nosotros y que nos puede ayudar a realizar tareas cotidianas, tareas de nuestro trabajo, incluso actividades de ocio de manera más eficiente o rápida si es lo que queremos. Y por otra parte, en el área de salud, de la salud pública, se puede encontrar que se han hecho sistemas de predicción y prevención de enfermedades. Por ejemplo, en Toronto se está implementando Big Data con inteligencia artificial en una unidad de neonatos de un hospital. Y lo que hacen ellos es monitorear y grabar los latidos y las respiraciones de los bebés. Y con esto crean algoritmos que predicen la aparición de infecciones hasta 24 horas antes de que el bebé tenga los primeros síntomas, lo que es increíble y es muy importante. Esto también se ha aplicado en otros países y se ha utilizado para la prevención de la diabetes o de los problemas cardíacos también. El Big Data es una tendencia que se va a seguir desarrollando y realmente no tiene vuelta atrás, porque todas las conexiones que se han hecho con otras tecnologías, por ejemplo, el aprendizaje automático, el Internet de las cosas, la computación en la nube, los buscadores, el deep learning y muchísimos otros entornos, va a hacer que siga estando presente, porque se ha impregnado ya tanto en el uso de nuestros dispositivos y en cientos de procesos de uso común, que incluso estoy segura de que alguna aplicación que utiliza Big Data se utilizó para que nosotros podamos estar hoy en este encuentro. Entonces, para concluir, quiero compartir con ustedes una frase de Ignacio Jiménez Pinillos que dice: el crecimiento de la tecnología nos llevará a un escenario más ambicioso y lleno de desafíos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Espero que les haya gustado mucho esta videoconferencia. Muchísimas gracias a todos.